así comparto con ustedes. Ya vamos a arribar al tema. Bueno, hoy vamos a ver un poco de lo que es la parte de fisiología de la respiración, ¿cierto? Pero antes quedaba por ver algo que era importante, que era todo el tema de los músculos ventilatorios, ¿se acuerdan? Los músculos son muy importantes porque acuérdense que para que se pueda realizar la respiración y el movimiento respiratorio, es muy importante cómo funcionan los músculos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que varias eran las situaciones que intervenían, digamos, para este proceso de que se produzca la respiración? Es decir, el proceso de la respiración es involucrar no solamente al aparato respiratorio en sí, sino también a todas las estructuras que se encuentran adyacentes al mismo. Van a involucrar a músculos, van a involucrar a tejido óseo, se va a involucrar el sistema nervioso central, se va a involucrar un montón de sistemas para que el proceso respiratorio y ventilatorio se haga correctamente bien, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes sepan de cuáles son por lo menos los importantes músculos, digamos, que intervienen en el tema de la respiración. Entonces, ustedes saben que la caja torácica es la jaula, es un cilindro irregular que tiene una abertura superior y una abertura inferior, ¿sí? La abertura, acuérdense, superior es la que se continúa luego, está en relación con la región y con todos los órganos que se encuentran en el cuello, y por debajo se va a relacionar fundamentalmente con el músculo, uno de los músculos más importantes, que es el diafragma, ¿sí? A su vez tenemos la pared torácica, que está constituida por elementos esqueléticos y musculares, es decir, por detrás encontramos a las vértebras y los discos vertebrales que separan las vértebras entre vértebras. Es decir, tenemos la columna hacia atrás, que va a ser a partir de la primera vértebra dorsal, y que va a terminar más o menos a nivel de la 11-12 vértebra torácica, un poquito más arriba. Luego lateralmente tenemos a las costillas hacia cada lado, uniendo entre algunos de ellos se van a encontrar los músculos fundamentalmente intercostales, que son los que van a intervenir para la movilización del tórax. Es decir, estos músculos intercostales son los que se encuentran entre una y otra costilla e intervienen en los movimientos ventilatorios. Y por delante vamos a tener el esternón, con el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides, ¿sí? Entonces esta caja torácica va a tener funciones de proteger a los órganos, va a tener las funciones de conducir el aire y va a tener la función de la respiración, en el caso del aparato respiratorio. Bien, entonces decimos que a su vez, fíjense, el ciclo respiratorio consiste en inspiración y expiración, es decir, cada respiración consiste en una mecánica, lleva una mecánica, y que esta mecánica va a depender de todo esto, de la parte tanto ósea como la parte muscular, que va a intervenir a través de los movimientos inspiratorios y expiratorios, ¿sí? Entonces, fíjese, la parte dinámica, cuando uno habla de la parte dinámica, es toda la mecánica ventilatoria dinámica, es todo el flujo de aire que va a circular, es todo lo relacionado al flujo de aire, con el vencimiento de diferentes presiones que se van a producir dentro de la caja torácica, porque van a tener que vencer diferentes presiones que se encuentran dentro del pulmón y con relación a la atmósfera. Y la estática son todos los volúmenes que se van a encontrar adentro del pulmón y que se van a relacionar según la cantidad de aire y la presión que se ha ejercido. Es decir, que va a haber una forma mecánica dinámica y otra estática, digamos.
lo tanto, vamos a decir que la inspiración son todos los músculos intercostales. Cuando yo entro, penetra el aire, los músculos intercostales se contraen, las costillas se elevan, es decir, se traccionan hacia arriba, y el diafragma se contrae, y hace que de esta manera tire los pulmones para abajo. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad pulmonar para poder hacer que penetre el aire. De esta manera la caja torácica va a aumentar su volumen y de esta manera va a poder entrar el aire, ¿sí? En la expiración, los músculos intercostales, es decir, todos estos que se encuentran entre una y otra costilla, se relajan. Las costillas bajan, ve cómo se direccionan acá en el dibujo hacia abajo, el diafragma se relaja y la caja torácica disminuye el volumen. Yo soplo. Entonces el aire sale de los pulmones. Fíjense cómo está en el dibujo en la inspiración y cómo está en la expiración. El volumen torácico cambia y pasa de mayor tamaño en la inspiración porque se tiene que llenar de aire para disminuir en la expiración. Este es el ciclo respiratorio que corresponde a la inspiración y la expiración. Por lo tanto, la inspiración hay menos presión de aire en el pulmón. Entra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando entra el aire, la presión atmosférica, que es alta, debe vencer la presión pulmonar. ¿Para qué? Para que este aire pueda meterse adentro del pulmón. La expiración, que es la salida, la presión del aire del pulmón es mayor, hay más aire, hay más presión de aire dentro del pulmón. ¿Por qué? Porque yo tengo que ejercer una mayor presión para poder sacar ese aire. Entonces, nosotros vamos a decir que la inspiración es un proceso activo y la inspiración es un proceso pasivo. ¿Por qué es activa la inspiración? Porque se contrae el diafragma y los músculos para poder dilatarse y entrar el aire. Lo activo y pasivo porque se relaja, se retrae el pulmón para sacar el aire. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuáles son los músculos que van a intervenir en la respiración? Para que la respiración se pueda realizar y para que se manejen volúmenes de determinada cantidad de aire adentro del pulmón, para que se pueda producir la hematosis y el intercambio gaseoso, vamos a tener músculos que se van a hacer efectores, que estos efectores son los encargados de ayudar a producir la respiración. Estos van a ser productores, facilitadores y accesorios. Todos estos son los que van a intervenir en ayudar a que se produzca la inspiración y la expiración. Ahora vamos a ver. Los músculos productores, ¿cuáles son? Tenemos el músculo principal del aparato respiratorio, es el diafragma, que tiene esta forma de paracaídas, que se llama. No se ve en la pantalla. ¿No se ve? No. Yo sí la veo. También la veo. Significa que sí, que se está viendo, Yo también la veo. Yo también la veo, profe. A lo mejor es vos que a lo mejor tocaste algo que no la podés ver, porque yo acá me está indicando que se está pasando perfectamente los dibujos. De cualquier manera, fíjense, porque si todos la ven, quiere decir que a lo mejor es un problema tuyo, corazón, con el tema de la computadora. Bueno. Porque a mí me está indicando acá la flechita que se deja compartir perfectamente bien, que estoy compartiendo la pantalla. Así que a lo mejor fíjate si has tocado algo en la compu que no te lo deja. Aparece ahí donde usted está compartiendo la pantalla y le va a volver a aparecer. ¿A quién? La chica que habló, no sé quién fue. Ah, claro, sí. Bueno, entonces seguimos un poquito más hablando de esto. Entonces habíamos dicho, estábamos hablando de los músculos, de los tipos de músculos que teníamos, y estábamos hablando de los músculos productores, que habíamos dicho que uno de los más importantes es el diafragma,
que es un músculo que interviene fundamentalmente en la inspiración en el ciclo respiratorio, que tiene esta formita así de paracaídas, y que hace que se aumenten los diámetros tanto longitudinal como anteroposterior. Es decir, permite la entrada permite la contracción y la relajación para que se pueda realizar los diferentes movimientos ventilatorios. Fíjense, ¿por dónde anatómicamente está unido este músculo diafragmático? Se une el apéndice cifoides por delante del esternón a los cartílagos costales, en los 6 últimos cartílagos costales, y hacia la tercera y cuarta vértebra lumbar. Fíjense que llega hasta aquí. Es decir, que da toda una vuelta para que sus haces musculares terminen a nivel de la tercera y cuarta vértebra lumbar por detrás. No nos olvidemos que está inervado por un nervio que es el nervio frénico, que viene del tercer, cuarto y quinta nervio cervical, y que este es el responsable de cuando nos agarra hipo. ¿Vieron cuando nos agarra hipo? Bueno, este nervio frénico se irrita y nos produce el hipo. Acuérdense que este diafragma, este músculo bien voluminoso, está atravesado a su vez por diferentes hiatos o agujeros por donde transcurre o pasa el esófago para convertirse en su porción de torácica abdominal, la vena cava y la aorta. Acuérdense que todos los principales, tanto órganos como vasos sanguíneos, que van a ir desde el tórax hacia el abdomen y al revés, desde el abdomen hacia el tórax en cuanto al retorno venoso, son atravesados a través del hiato por medio de estos agujeros o perforaciones que se encuentran dentro del diafragma. Bien. Otro de los músculos que intervienen para producir la ventilación, la respiración, son los músculos intercostales externos. Estos músculos intercostales externos, fíjense, provocan el movimiento de las costillas. La inspiración se agranda y las costillas se suben hacia arriba, van a enfocar hacia arriba. Si ustedes logran hacer una inspiración, ven que su tórax se agranda en todo sentido transversal y anteroposterior, traccionando las costillas hacia arriba, y de esta manera hacen que estos músculos intercostales lleven también las costillas hacia arriba para aumentar la capacidad torácica y permitirle la entrada de aire al pulmón. A su vez se insertan en el borde superior e inferior entre una y otra costilla. Dan toda la vuelta, por eso es que se encuentran todo al costado del tórax. Estos serían los músculos intercostales externos. Entonces, esos serían los principales músculos productores, que serían los músculos, el músculo diafragmático y el músculo intercostal externo. Ahora vamos a tener los músculos específicos que son los facilitadores. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros entra el aire, facilitan aún más el acceso de la entrada de aire a los pulmones. Entonces, vamos a tener de los músculos facilitadores, vamos a tener que dilatan la para conservar la permeabilidad de la vía aérea superior. Es decir, nosotros para que pueda entrar la vía aérea, para que pueda pasar el aire, acuérdense que va de las fosas nasales, la faringe, de ahí a la laringe, de ahí a la tráquea, bronquio y pulmón. Entonces, estos músculos que se encuentran en la región de la faringe son los que van a ayudar para poder entrar de esta manera, van a dilatar la zona de la faringe, la van a traccionar, ¿para qué? Para que de esta manera pueda pasar el aire. A su vez, también estabilizan las vías durante las fases de inspiración y de respiración y se opone a la acción del diafragma. Es decir, la mayoría de estas se encuentran insertados a nivel de la región cervical, a nivel de las vértebras cervicales, es decir, de la región del cuello. Acuérdense que anatómicamente la faringe se encuentra en esa zona. Y ahora vamos a ver cuáles son todos estos músculos. Estos músculos son todos los músculos que se encuentran en la base de la lengua, que se encuentran al costado del cuello, y que correspondería al
genio gloso, el genio ioideo, el esternocleido, el esternotiroideo, el tiroideo, el esternotiroideo y el periestáfilo interno. Es decir, todos estos músculos son facilitadores que ayudan a que esta faringe se pueda dilatar y producir la entrada de aire. Luego tenemos los músculos accesorios, que también son importantes, que intervienen en la respiración, y estos músculos son aquellos que se activan en condiciones no fisiológicas. ¿Qué significa esto? Que estos músculos accesorios, por ejemplo, en un paciente que tenga una bronquitis crónica, en un asma bronquial o cualquier enfermedad obstructiva del pulmón o cualquier enfermedad crónica del pulmón, los van a tener que necesitar porque los músculos comunes, los productores y los músculos facilitadores no van a ser suficientes. Entonces, estos que son de tercer orden, digamos, corresponderían a músculos que van a intervenir, van a hacer que se pueda distender mejor para producir más traccionamiento del tórax, más distensión de la caja torácica para que pueda entrar el aire. Entonces, acá tenemos los músculos, fíjense, el de cuello, tenemos el esternocleidomastoideo, que es un músculo muy importante, que si ustedes se lo tocan, es un músculo muy sobresaliente en la cara lateral del cuello, que se encuentra en la región anterior y posterior, amplía en el diámetro torácico, fíjense, porque se inserta hasta la región anterior y posterior del tórax. Entonces, hace que esto se distienda más en cada movimiento respiratorio. Otro de los que tenemos serían los escalenos. Los escalenos son tres, son uno anterior, medio y posterior. Estos tres músculos también elevan y fijan la primera y la segunda costilla, porque son de ahí que se insertan ahí, y a la apófisis transversa de las vértebras cervicales. Entonces, de esta manera, hacen que la eleven a la primera costilla, la traccionan para arriba, y de esta manera permite la entrada de aire. Fíjense, todos estos son todos los músculos que habíamos hablado hoy, que se encontraban en relación con la faringe, el tiroideo, el tirogloso, todo esto, y estos son los escalenos, y luego vemos el esternocleidomastoideo, que era este que estaba acá, que era el músculo lateral de la región del cuello. Todos estos van a ser facilitadores y van a permitir la entrada de aire. Profe, hay unos compañeros ahí que están queriendo entrar. Sí, pero son 5:30, tengo que salir de acá para poderlos hacer entrar porque no me permite. Así que lo siento, pero no puedo salir de acá de la clase. Bien, después tenemos los escalenos, que es lo que estábamos hablando recién. Fíjese la posición que tienen, unos anteriores, posterior, y fíjense cómo se van a insertar, desde la primera costilla, cómo van a ir a insertarse hacia las caras laterales y la apófisis transversal de las distintas vértebras cervicales. Bueno, después vamos a tener otros músculos como es el pectoral mayor. Fíjense que el pectoral mayor es un músculo muy voluminoso, que tiene esa forma de abanico y que interviene fundamentalmente también en la inspiración profunda. Se inserta a la superficie anterior del esternón, en la mitad media del borde anterior de la clavícula, y son inervados por el nervio pectoral externo. Es un músculo muy voluminoso. Luego tenemos los músculos inspiratorios del segundo orden, que amplían también la caja torácica, y que facilita la mecánica ventilatoria junto con los otros, como son los pectorales menores, el serrato mayor, etcétera, que son otros músculos que también van a intervenir y favorecer el tema de la ventilación. Entonces, por lo tanto, esta ventilación van a estar a cargo de los diferentes tipos de músculos, que van a hacer que se produzca el aumento y la disminución de los del tórax y de los diámetros torácicos para la entrada y la salida de aire. Por lo tanto, tenemos una estática y una dinámica, que esto quiere decir que está en relación al flujo y a los volúmenes.
cuando yo hablo de todo lo que sea estático, va a estar en relación al volumen. Es decir, esto va a tener que ver con todo el volumen de aire que se maneja dentro del pulmón y que tiene que ver con el volumen corriente, el volumen residual, el volumen al final de la inspiración. Todo los volúmenes hacen que se manejen a través de esto. Estáticamente maneja el volumen que tiene que ver con la capacidad que tiene el pulmón para que penetre esta cantidad de aire. Y que estos volúmenes y estas capacidades que va a tener el pulmón, que va a estar dada por su elasticidad, va a hacer que se produzca una relación de presión y volumen. Es decir, la presión que ejerce el aire sobre la vía respiratoria para que pueda entrar, más el volumen de aire que ya se encuentra normalmente en el pulmón. ¿Y esto de qué va a depender? De la distensibilidad del pulmón. Es decir, acuérdense que los pulmones son elásticos y que se mide a través de la capacidad de distensibilidad, es decir, de la compliance. Esta compliance mide la relación entre volumen y presión, ¿sí? Además, ¿qué otras cosas vamos a tener que tener en cuenta? Todas las presiones que se encuentran dentro de la pared torácica, que son las presiones transmurales. Es decir, esto es la presión de aire que se ejerce a nivel del alveolo y a nivel de la pleura. ¿Se acuerdan que el revestimiento de la pleura hace también ejerce una presión sobre el pulmón? Y otra, la presión transmural, que es la presión pleural y la presión que rodea toda la pared torácica. Es decir, la transpulmonar es la que se ejerce directamente sobre el pulmón y la transmural a través de la pared torácica. Todo esto es la relación de estática, de volumen y presión para que pueda realizarse la mecánica ventilatoria. Y ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿La pleura, la presión que ejerce está siempre negativa, puede ser? Ya lo voy a explicar a eso. Ten en cuenta todo esto que te voy a dar para que no se haga lío. Vamos paso por paso. Si ustedes van teniendo alguna duda de lo que voy explicando, me van preguntando. Ya después vamos a hablar de las presiones que se encuentran dentro del aparato respiratorio. Por ahora lo que ustedes tienen que saber es que la estática es la relación entre volumen y las presiones que se encuentran dentro del pulmón para producir una distensibilidad pulmonar y que penetre el aire y que deben vencer presiones. La transpulmonar es la presión alveolar y la presión que se encuentra a nivel de la pleura. La presión transmural es la presión pleural y la presión de la pared torácica. Es decir, en cada lugar se van a ejercer diferentes presiones que van a tener que vencerse a través del paso del aire para que se pueda realizar esta mecánica de tipo estática. La mecánica dinámica, como lo dice la palabra, es dinámico porque implica el flujo de aire que va a pasar en las vías respiratorias. Fíjense acá cómo esta técnica está haciendo la prueba que se llama espirometría. En la estática se hace a través de la espirometría, pero fija, estática. En cambio, que mide esta forma la capacidad de los volúmenes. Acá, en la dinámica, es a través de soplar, a través de este tubo, y se va a registrar a través de un registro gráfico cómo es la capacidad de expiración y de inspiración, y vamos con esto a determinar cómo está la vía aérea, si es permeable o es resistente. Es decir, mide el flujo de cómo va atravesando las diferentes partes anatómicas de la vía aérea para ver cómo llega hacia el pulmón. Fíjense que para eso hay que vencer resistencias pulmonares, es decir, presiones negativas que se encuentran dentro del pulmón para que este aire pueda llegar hacia el alvéolo y al hacer el intercambio gaseoso. Los patrones de flujo pueden ser laminar o turbulento. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un tubo y normalmente soplo por ese tubo, esa forma de soplar va a ser laminar, es decir, tiene una dirección constante, fija, sin sobresalto. En cambio, los patrones turbulentos hacen que se formen como remolinos adentro de aire, adentro de las vías respiratorias y que no lleguen como tengan que llegar. Entonces esto nos va a determinar si hay alguna alteración sobre la pared de las vías aéreas, de los bronquios, de la tráquea o alguno de los mecanismos de conducción del aire que esté alterado. Bien, bueno, esto es todo lo que ha sido acá hasta ahora, de lo que ha sido el mecanismo de
específicamente de los músculos que intervienen para producir la dinámica ventilatoria y cómo son las dinámicas y los volúmenes en el pulmón, que después lo vamos a poder ver. ¿Hay alguien que quiere entrar ahora? ¿En este momento o no? ¿No? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito para poder entender, recordar un poco de cómo es lo que habíamos un poquito hablado ayer. ¿Se acuerdan que nosotros hasta ahora tenemos que hacer un repaso de integración, donde nosotros vimos aparato digestivo, aparato urinario y estamos viendo aparato pulmonar? Nuestro organismo es un todo, es decir, nosotros funcionamos en un todo. Y para que se produzca la vía respiratoria, nosotros necesitamos que el organismo funcione con determinadas fuentes de energía. Determinadas fuentes de energía que son provistas a través de los alimentos. El alimento nos provee a través de las diferentes sustancias que ingerimos, proteínas, vitaminas, glúcidos, minerales, etcétera, la incorporación de diferentes nutrientes que a través del tubo digestivo, a través del intestino, los vamos a absorber. Estos ácidos grasos, estos aminoácidos, proteínas y demás, por un lado van a ser la fuente de energía que va a necesitarse para que la mitocondria fundamentalmente lo utilicen para producirse las diferentes utilizaciones de oxígeno para que se pueda realizar la respiración. Luego los productos de desecho, en parte de toda esta energía que nosotros le ingerimos, van a ser eliminadas y también van a intervenir el riñón, donde va también a eliminar en parte los productos de desecho a través del ultrafiltrado del plasma que se produce a nivel del riñón, se va a filtrar todo el resto del desecho. Quiere decir que nosotros, todos los alimentos que nosotros ingerimos van a pasar del tubo digestivo, van a ir hacia el intestino delgado, del intestino delgado se van a absorber diferentes nutrientes que van a proveer de energía y que van a ser llevados por la sangre y van a ser transportados para producir y de esta manera llevar los nutrientes a diferentes tejidos. Todos los productos de desecho van a ser eliminados en parte por el pulmón a través del dióxido de carbono, a través del riñón por el ultrafiltrado del plasma y el resto de la comida va a ser eliminado por la materia fecal a través del tubo digestivo. Entonces, todo esto es un pequeño repaso que yo hice acá para poder llegar a entender un poquito más de cómo son estos mecanismos fisiológicos, cómo están relacionados unos con otros a través de la ingestión de los alimentos y cómo nos provee las energías necesarias para que todo el organismo funcione. Ahora bien, voy a salir un poquitito de acá y quiero hacerles un pequeño repaso de que ustedes se acuerdan de lo que era, a ver si lo puedo abrir esto, ahí, sí. ¿Se acuerdan de lo que era la célula? Cuando nosotros estudiamos la célula, nosotros dijimos que tenía organelas dentro de su citoplasma y que en este caso las mitocondrias son las más importantes porque son las que nos proveen fuente de energía. Es decir, que estas células se encuentran en todo nuestro organismo, ¿sí? En todo nuestro organismo. Y que son las que nos van a proveer de ATP, de energía. Y a su vez tenemos una membrana. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos una membrana que es la que recubre la célula por fuera y que tiene cierta permeabilidad y que nos deja de hacer el pasaje determinado de sustancias? Y este pasaje, ¿cómo puede ser? Tanto activo o pasivo, activo directamente cuando se transporta a través de la membrana, y se necesita determinados gradientes de concentración y de presión, y después vamos a tener el pasaje pasivo que se va a hacer libremente a través de la membrana o a través de carriers o de proteínas transportadoras que nos van a hacer determinar que pasemos determinadas sustancias. Esto va a ser un pequeño repaso para que puedan entender y ponernos nuevamente en la entrada de la parte ventilatoria para poder entender esto. Ustedes tienen que entender que esto es adentro de la mitocondria qué es lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a empezar a explicar ahora es cómo se va a ir manejando toda esta energía, que se va a ir produciendo dentro de la mitocondria, es decir, el ATP, a través de
de los diferentes, de estas proteínas, que nos van a permitir hacer el pasaje de determinados electrones. Quiere decir que la respiración cumple la función de formar ATP, que viene de la mitocondria, esta es la mitocondria, que viene de la mitocondria, y a través de las cadenas de transportadoras de electrones, que son esas cadenas transportadoras de electrones, que son proteínas especializadas, van a mover los electrones, que son estos que se encuentran acá, fíjense, los electrones, lo van a ir moviendo de un lado hacia el otro de la membrana, de aquí para aquí, de aquí para aquí, de acá van para acá, se van moviendo, para producir un gradiente de concentración de hidrogeniones, que son estos. Es decir, se mueven estos electrones ¿para qué? Para formar diferentes hidrogeniones. Este gradiente hace que pasen estos hidrogeniones y directamente se unan al ADP junto con el fosfato para formar energía, que es ATP. Es decir, esta es la manera en que se va a ir generando energía ATP adentro de la mitocondria. Es decir, que estas diferentes cadenas transportadoras de electrones, que son estas proteínas, se van a encontrar a ambos lados de la membrana dentro de la mitocondria, que va a producir gradientes de hidrogeniones y que se van a ir uniendo directamente al ADP para ir formando ATP. Y ese es el ATP que necesita la célula para poder funcionar. Este sistema es muy eficiente y para conseguir estos gradientes dependen de los electrones que se encuentren y que sean transportados por estas cadenas, y para ello, para que esto se produzca, es fundamentalmente la presencia del oxígeno. El oxígeno es el que va a hacer que se produzca todos estos movimientos y se generen a través de la membrana para producir ATP. Es decir, que para que esta cadena funcione, va a necesitar del oxígeno para que puedan llegar a producir la energía. Este es el primer camino, que tiene que llegar el oxígeno hacia la célula, fundamentalmente a la mitocondria, para que se pueda realizar la respiración celular y de esta manera dar los diferentes electrones, y hidrogeniones para que se pueda formar el ATP. Fíjense acá, en esta imagen. Acá nosotros tenemos el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, este es el tronco encefálico, el bulbo, la protuberancia y los pedúnculos cerebrales. Fundamentalmente el bulbo es donde se encuentran diferentes receptores que son los que van a ser encargados de regular el ritmo y la frecuencia ventilatoria. Fíjense, este es el alvéolo, con la llegada de la arteria y de la vena, donde viene el oxígeno. Fíjense, acá viene el oxígeno, acá se hace toca sobre el alvéolo, pasa la región de la sangre venosa, uniéndose al eritrocito, fundamentalmente hacia la hemoglobina, se une para poder ser de esta manera transportada por la sangre arterial para que lleve este oxígeno a la mitocondria y se pueda realizar este proceso. Luego, la mitocondria utilizó adentro todo, a través de sus cadenas transportadoras, los diferentes electrones, se produjo este gradiente a través de los hidrogeniones, cuando dejaron pasar para formar el ATP junto con el fosfato y de esta manera formar el ATP, y de esta manera, ¿qué es lo que se produjo? Se produjo un producto de desecho. El producto de desecho que terminó de hacer después que se formó el ATP es el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono sale de la mitocondria para luego transportarse por vía venosa a través de la hemoglobina, a la oxihemoglobina, es decir, unida al glóbulo rojo para poder ser luego liberado. Pasa a la región alveolo capilar,
y de esta manera es eliminado el producto de desecho. Es decir, esto es básicamente cómo va a utilizarse el oxígeno una vez que penetre hacia la región alvéolo pulmonar. Entonces, yo aquí, a ver, guardar. Entonces, fíjense acá, en esta imagen, nosotros acá tenemos, este es el alvéolo y esta es la región arterial y venosa. Entonces, para que este juego de oxígeno se pueda realizar y una vez que venga el aire y atraviese la región capilar, tienen que vencerse incluso presiones que se encuentran dentro del capilar para que pueda difundir de esta manera a través de su membrana los diferentes gases, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que la presión de oxígeno viene del lado arterial de 100, para que pueda pasar hacia el otro lado, tiene que vencer la presión que se encuentra dentro del alvéolo y viceversa. Es decir, que para el juego, para que los gases puedan ser intercambiados, se necesitan vencer diferentes presiones para que puedan ser para traspasar la membrana y de esta manera hacer el intercambio gaseoso. Eso es muy importante. Y no nos tenemos que olvidar de la función fundamental que ocupa, en este caso, el corazón, para que se pueda realizar este intercambio. No nos olvidemos que toda la sangre penetra el oxígeno, es transportado, acuérdense, directamente por las venas pulmonares que van a llevar el oxígeno y que de acuerdo acá va a traspasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y por medio de la aorta va a llevar el resto del oxígeno a los tejidos. Y de esta manera va a llevarlo a la célula para que se produzca la respiración celular, es decir, el ciclo de Krebs. Es decir, la utilización de todo el oxígeno que necesitamos para que la glucosa y todos los productos que se encuentren dentro de la célula sean reutilizados como fuente de energía. Luego, todos los productos de desecho junto con el CO2 va a volver por el capilar venoso y se van a dirigir hacia los pulmones, hacia el corazón. Del corazón va a venir por las venas cavas, fíjense, hacia la aurícula derecha y luego de ahí va a ir por la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho y se va a dirigir directamente a la región alvéolo capilar para que luego sean eliminados con cada expiración. Es decir, nosotros, este mecanismo es el que nos hace que nosotros podamos tener un buen funcionamiento de la difusión y de la respiración celular. Esto es lo que nos permite hacer el buen intercambio entre la parte circulatoria, que es el corazón, y entre la región alveolar. Entonces, habíamos dicho que en esta otra imagen, fíjense, si yo tengo acá, este sería el lado del corazón izquierdo y este es el derecho, es decir, que acá tengo sangre oxigenada y acá tengo sangre carboxigenada. Y este es el alvéolo, la unidad anatómica funcional más pequeña que se utiliza para hacer el intercambio gaseoso. Entonces, fíjense que en cada extremo, arterial y venoso, la sangre viene con una presión determinada, y esta presión va a hacer que se distribuya hacia el organismo para producirse el intercambio de nutrientes y de oxígeno. Es decir, que nosotros, fíjense que del lado venoso, fíjense nosotros cómo tenemos en este caso la presión de oxígeno. Acuérdense que las venas pulmonares son las que llevan el oxígeno y es la que tiene aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es el dióxido de carbono? Y adentro del alvéolo, fíjense cuánto tiene, cómo son las presiones del oxígeno y del dióxido de carbono y cómo tienen que ir venciéndose estas diferentes presiones para que se puedan hacer el intercambio gaseoso entre el alvéolo y la región capilar, arterial y venosa. Es decir, específicamente adentro del alvéolo, si yo lo corto y lo miro el alvéolo, veo que en estos alvéolos está el capilar,
Y el capilar es donde va a hacer el juego de presiones, junto con él, para que se puedan realizar el intercambio gaseoso. Ahora bien, sigamos. Entonces, hasta aquí habíamos entendido cómo este intercambio gaseoso de la región alveolo-pulmonar y capilar, cómo se podía hacer el intercambio para que esta mitocondria utilice toda la fuente de energía que necesita para poder hacer sus actividades biológicas. Es decir, hasta aquí nosotros habíamos visto que todo el aparato respiratorio, digamos, es fundamental, donde, fíjense, empezamos por la cavidad nasal, penetra el aire, pasa por las coanas, y la primera zona de filtración es a través de los pelos que se encuentran en la región de la nariz y a través de las cilias que se encuentran en el aparato respiratorio, va a humidificar, calentar el aire para que sea llevado hacia atrás a la región de la faringe, pase la laringe y sea distribuida por la tráquea para luego dividirse hacia los bronquios, y estos se van a dicotomizar hasta unas 23 veces hasta llegar hasta el saco alveolar, que es la parte terminal, y el alvéolo. Y es ahí donde se va a hacer el intercambio gaseoso, en esta parte terminal. Quiere decir que acá, una vez que penetra el aire penetra, va a llegar hasta el alvéolo, que es esta pequeña burbuja, donde se encuentra a su vez cargado con oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, de esta manera, la sangre oxigenada que va con la vena, digamos, pulmonar, va a distribuir la sangre al alvéolo, y luego la desoxigenada va a ir de la arteria pulmonar para ser eliminada directamente y llevarla hacia el corazón, hacia afuera. Este va a ser el mecanismo de la entrada de aire y el intercambio gaseoso que se produce entre la arteria y la vena una vez que se hizo el intercambio a nivel alveolar. Entonces, fíjense en esta imagen, podemos ver que penetra el aire al alvéolo, que está cargado de oxígeno durante la inspiración, topa sobre la región alvéolo capilar y produce la unión de esta manera hacia del oxígeno al glóbulo rojo para que sea transportado y llevado. De esta manera luego vuelve, de esta manera el dióxido de carbono vuelve, se hace el intercambio por el lado capilar venoso y de esta manera sale el CO2 o el dióxido de carbono hacia afuera. Es decir, que el glóbulo rojo, a través de su hemoglobina, va a hacer el intercambio gaseoso y es el que va a transportar por medio de la sangre oxigenada y la carga oxigenada para que pueda ser eliminada. Luego tenemos que tener que, aparte, fíjense, otro de los mecanismos intervinientes que habíamos dicho hoy, era el volumen y el flujo de aire que se daba a través de los movimientos dinámicos que tiene que vencer el pulmón para que esta ventilación se pueda realizar. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Acuérdense que nosotros tenemos presiones barométricas, que miden cómo se encuentran las presiones dentro del pulmón, ¿sí? Con respecto a la atmosférica. Es decir, esto actuaría como que fuera una forma de aspiradora, La presión es como si fuese una aspiradora. Entra el aire, acá por acá, entra el aire y va, y fíjense que la presión atmosférica es de 760, contra la resistencia que tiene que vencer el pulmón, para que este aire que es mayor tenga que vencerlo y poder entrar para que se haga el intercambio gaseoso aquí, en la región alveolar. Entonces, fíjense cómo viene con una presión de 160 y va disminuyendo hasta la región alveolar para que se pueda realizar esta difusión de gases. Fíjense, de 0, menos 10, menos 5, menos 2,5. Esta es la presión de agua que tiene que ir venciendo y esta es la presión barométrica que es el milímetro de mercurio con respecto al aire. Es decir, siempre es mayor en el aire para ir a vencer a estas presiones que se encuentran dentro del pulmón para que pueda llegar a la parte terminal del alvéolo y hacer el intercambio gaseoso. Cosa así que pasa también con el agua. No se olviden que
otra cosa que se elimina por el pulmón y que el pulmón tiene es una cierta cantidad de agua, que también viene de la respiración celular. Porque acá, cuando nosotros hablamos, no solamente se desprende dióxido de carbono que va a ser eliminado, sino que también la mitocondria, otra cosa que elimina, es también el agua. El agua va a ser la fuente de eliminación, junto con el dióxido de carbono. Y esta agua puede ser reutilizada por la célula como eliminada en el caso que no la necesite. Y esto es lo mismo que es lo que sucede acá. Entonces tenemos una presión en milímetros de mercurio y una presión en columna de aire, de agua. Ahora bien, acá vamos a hablar de cómo hacemos este intercambio gaseoso, cómo viene el aire, penetra hacia el pulmón, tiene que vencer estas presiones, por eso se dice que hay una presión negativa adentro del pulmón, porque ejerce como una fuerza negativa para poder compensarse con la presión atmosférica y para que se pueda realizar este intercambio gaseoso. Entonces, para que esto se pueda producir a nivel alveolar, lo que se hace es producir una difusión. Es decir, esta difusión del oxígeno, el paso del oxígeno, el oxígeno viene con el aire, esta es la capa, son las distintas capas que tiene que atravesar el oxígeno a través del alvéolo para poder ser perfundido y pasar directamente hacia la región de la sangre. Entonces, viene el aire topa con el alvéolo, que hay una columna de una membrana acuosa. Luego se produce el tope con el alveocito tipo 1, que es el encargado y el que permite la difusión de los gases. Luego pasa a la región intersticial, que esta región intersticial es muy importante. Esta matriz intersticial es el intersticio donde el oxígeno tiene que atravesar y que hay enfermedades que, por ejemplo, hacen que se acumule más cantidad de agua, por eso que el intersticio tiene normalmente líquidos, y que en forma normal puede haber una alteración, un desequilibrio, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, que esto se llene de más cantidad de líquido, va a hacer que el oxígeno no pueda transfundir, no pueda pasar a las otras capas que tiene que vencer. Entonces, si esto está muy pesado y con mayor cantidad de agua, el oxígeno va a ser menor el que tiene que llegar y el paciente o la persona va a estar lo que se llama en hipoxia, con oxígeno disminuido. Pero si este oxígeno ya es normal, es decir, no tenemos nada en la región intersticial que nos provoque el no paso del oxígeno, va a difundir directamente y va a pasar directamente hacia el capilar. Esta es la zona del capilar donde directamente se contacta con la célula endotelial para ser difundido este oxígeno y de esta manera pasar a la sangre. Y de la sangre luego va a pasar a la célula sanguínea, donde va a tomar el oxígeno, las mitocondrias va a tomar el oxígeno y a través de las proteínas transportadoras va a hacer que transporte estos electrones y estos hidrogeniones. ¿Para qué? Para que se produzca gradientes de concentración de hidrogeniones para unirse al ADP junto con el fosfato y formar la energía. Y de esta manera, a su vez, luego va a eliminar los productos de desecho. Pero tenemos que saber además que para que esto se produzca vamos a necesitar centros no solamente de presión que se encuentran en el pulmón, que es lo que yo había explicado acá, sino que también vamos a necesitar centros de que son quimioreceptores, que se van a encontrar también a nivel del cerebro y a nivel de la aorta y de la carótida, y que de esta manera van a hacer que se produzca, digamos, la respiración o el mecanismo de la respiración. Entonces, el requerimiento de oxígeno, o sea, del ATP, va a ser variable para que esta energía se pueda utilizar en el organismo. Por ejemplo, vamos a suponer, cuando estamos durmiendo, cuando estamos en reposo, fíjese que el requerimiento de oxígeno es menor. En cambio, si hacemos ejercicio o estamos en movimiento, es mayor. Entonces, el organismo va a tener que adaptarse de acuerdo a los requerimientos de oxígeno o de dióxido de carbono que tenemos
a través de los distintos sensores que se encuentran en el sistema nervioso central, en el bulbo principalmente y a nivel de la médula espinal, para decir que necesitamos mayor o menor requerimiento de oxígeno. ¿Vamos hasta acá? Entonces, por un lado, el bulbo, tenemos los núcleos, es decir, en el bulbo a nivel del cerebro, en el bulbo a nivel del cerebro, tenemos los núcleos encargados de controlar la respiración, y ahí tenemos los núcleos generadores centrales. Estos controlan la frecuencia de mi respiración por medio de los pulmones, o sea, son como marcapasos de la respiración, y de esta manera, a su vez, va a mandar estímulos a la médula espinal a través del nervio frénico, que llega al diafragma, y de esta manera le dice al diafragma por el nervio frénico que se contraiga, y con esto se logre el mecanismo de ventilación, de respiración, controla el tiempo. Es decir, que el control por parte del sistema nervioso central es inconsciente, pero a su vez yo lo hago consciente, es decir, es inconsciente porque es un mecanismo que se hace constantemente, pero uno es consciente de este mecanismo, es decir, hay grado de conciencia que está regulado por nuestra corteza cerebral. Esto quiere decir que hay patrones cerebrales de la corteza que son los que participan también en la regulación de la respiración, y de esta manera se controla voluntariamente la respiración. Y esto lo hacemos, por ejemplo, cuando hablamos, cuando nadamos, cuando cantamos. Es por eso que decimos, es inconsciente, porque hay un mecanismo central que lo regula en la frecuencia y en el número, y por el otro lado nosotros, a través de los mecanismos que utilizamos para hacerlo consciente. ¿Estamos? Además, del centro, digamos, del sistema nervioso central, de este centro regulador, va a mandar también estímulos a los músculos ventilatorios, principalmente el diafragma, como habíamos dicho, por el nervio frénico, y estos van a generar la contracción del diafragma, es decir, para que pase el aire a mis vías respiratorias y genere una presión negativa del pulmón, y de esta manera llegue el aire al pulmón. Pero para supervisar estos procesos voy a tener entonces estos sensores que van a ser centrales y periféricos. Los sensores periféricos se van a encontrar a nivel de la aorta y de la carótida, y van a percibir cuando hay cambios químicos, principalmente de oxígeno, de CO2 o del pH arterial y venoso, que van a hacer que estos cambios o estos sensores los tomen y los regulen. ¿Estamos? Entonces van a detectar estos cambios químicos, y por medio de retroalimentación en el cerebro, por medio del nervio vago que está la aorta y del nervio glosofaríngeo que se encuentra en la carótida, le van a recibir de sensores centrales, le va a enviar, digamos, a los sensores centrales, haciendo de que se produzca el aumento, la disminución de la frecuencia respiratoria si es que la necesitamos. ¿Estamos? Entonces, a su vez, esta retroalimentación se va a producir a través de las necesidades o los requerimientos de oxígeno o dióxido de carbono que nosotros tengamos. Estos sensores, entonces, por lo tanto, van a tener que estar siempre activos y funcionando bien para corroborar los diferentes cambios de oxígeno, dióxido de carbono y de pH que se encuentran en nuestro organismo, dentro de la sangre, que estén funcionando correctamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos demasiada cantidad de oxígeno, es decir, hiperventilamos, la hiperventilación significa el aumento de ventilación de la entrada y la salida de aire, los sensores que se encuentran, estos sensores periféricos que se encuentran a nivel de la aorta, por medio del nervio vago y de la carótida por el glosofaríngeo, van a hacer que disminuyan la respiración para balancear el oxígeno con el dióxido de carbono. Es decir, que además de todos estos sensores, voy a tener un extra que va a ser, a su vez, los quimios, el quimioreceptor central, digamos el quimioreceptor central,
que son los que van a estar en el bulbo y son los que van a regular también los cambios, digamos, de pH, y van a actuar como buffer para determinar los diferentes cambios que se produzcan a nivel de estos gases en sangre. Es decir, que estos sensores van a ser muy sensibles a todos los cambios que se produzcan entre el dióxido de carbono y el oxígeno, fundamentalmente del dióxido de carbono, ante el ascenso, digamos, del dióxido de carbono como sistema de alarma, para que se activen todos estos sensores y de esta manera establezcan un mejor ritmo, un mejor volumen de respiración, para ponerlos en marcha y que vuelva todo a la normalidad en el caso de que se encuentre alterado. Bien, ahora bien, habíamos hablado, ¿se acuerdan de los mecanismos y los volúmenes de las cantidades de aire que tenía que ingresar en el pulmón? Y que todos estos volúmenes de aire, ¿qué es lo que hacen? Determinan capacidades y volúmenes para que se pueda producir la mecánica ventilatoria. Entonces, ahora, si vemos la parte mecánica, como habíamos dicho hoy, observamos que el pulmón tiene volúmenes, que son estos, todos estos volúmenes, la B corresponde a los volúmenes, estos volúmenes que son en mililitros de aire, y que le caben en cierto momento al pulmón, y que a su vez hay capacidades que son a partir de los movimientos que se generan por la respiración, y que podemos movilizar este aire en mililitros de aire. Por lo tanto, los volúmenes que se van a manejar en el pulmón van a ser el volumen corriente, que es el volumen de cada respiración normal en la entrada y salida del aire. Esto depende fundamentalmente también de la talla, de la contextura del individuo, y que son aproximadamente 500 mililitros. Este es el volumen corriente en cada inspiración. Luego tenemos el volumen residual, que es el volumen, es cuando hago una expiración forzada y saco todo el aire que tengo en el pulmón y queda un volumen, un pequeño volumen, que por más que yo trate de soplar y de sacar, siempre va a quedar algo. Por eso se llama volumen residual, que no se puede colapsar, porque no se puede colapsar completamente el pulmón, siempre queda algo de aire. Entonces, de esta manera, este volumen residual que queda después de una expiración máxima son aproximadamente de 1500 mililitros, que es este. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es este. Es que aparte de mi respiración normal, si me esfuerzo, tanto para que de esta manera entre el aire, es todo el aire extra que yo le puedo meter a mi pulmón. Es todo el volumen extra que yo le puedo meter a mi pulmón. Y que son aproximadamente 2500 mililitros. Eso es lo que yo le puedo meter a mi pulmón. Y luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva expiratorio, este que está aquí, que va a constituir, después de una respiración normal, cuando expiro, trato de sacar todo lo máximo de aire, y es lo que me queda, y son aproximadamente 1500 mililitros. Todos estos son los volúmenes de aire que yo puedo movilizar en cada respiración, que es el volumen corriente, residual, de reserva inspiratoria y de reserva expiratoria. Ahora, además de todos estos volúmenes que nosotros tenemos, vamos a tener capacidades pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Es la capacidad que tenemos de mover el aire, de moverlo. Y esto es la capacidad inspiratoria, la capacidad de la inspiración, que es el aire, es el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, es decir, todo el volumen de aire que puedo meter en mi pulmón. Luego tenemos la capacidad residual funcional. La capacidad funcional residual equivaldría, digamos, el volumen de reserva
expiratorio y el volumen residual, o sea, todo el volumen de aire que tendría que sacarle del pulmón para que se quede sin nada de aire, colapsado, ¿eh? Pero esto realmente es bastante difícil de poder realizarse, ¿eh? Luego tenemos la capacidad vital, que es todo lo que puedo sacar más todo lo que puedo meter, es decir, todo el aire que muevo en cada respiración. Esa es la capacidad vital. Y esa capacidad vital está dada fundamentalmente, aproximadamente es de 4.500 mililitros. Es decir, es todo lo que puedo sacar más todo lo que puedo meter en cada respiración. Y luego tenemos la capacidad pulmonar total, que la capacidad pulmonar total es todo el aire que puede entrar y puede salir de mis pulmones, más todo lo extra que queda y que yo no puedo sacar. Es decir, si el pulmón está lleno, vamos a suponer, de agua, vamos a suponer, yo al pulmón lo lleno, vamos a suponer, de agua, y le podría hacer una prueba ventilatoria, entonces podría yo ver la cantidad de capacidad de agua que yo podría meter en el pulmón. Es decir, la capacidad total de toda la suma de las capacidades. Es decir, que todo el aire que puede entrar y todo el aire que puede salir. ¿Estamos? Es decir, de esta manera nosotros podemos decir que con esto podemos culminar en decir que en estos mecanismos tenemos los volúmenes tanto pulmonares como las capacidades pulmonares para producir este ciclo respiratorio. Con respecto a las presiones, nosotros sabemos que la inspiración, la presión de aire siempre es negativa dentro del pulmón, porque debe vencer la presión positiva. Este es un proceso activo, acuérdense que es por la contractura del diafragma y de los músculos intercostales, que hacen que se lleven las costillas hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera, y de esta manera se produzca el diámetro del aumento de la capacidad torácica. En cambio, la expiración, cuando yo soplo, la presión de aire es positiva, es decir, ¿por qué? Porque la presión de aire se tiene que contraer, entonces de esta manera se vuelve positiva. Esto es un proceso pasivo, ¿por qué? Porque consiste en la relajación del diafragma y de los músculos intercostales para que pueda de esta manera salir el aire. ¿Estamos? Así que bueno, yo creo que con esto podemos culminar, digamos, en ver lo que ha sido la parte del mecanismo ventilatorio y respiratorio. ¿Se entendió? Sí, profe, ya entendí. Yo sé que es bastante complicado, hay que hacer un manejo bastante importante de los procesos de difusión, ver cómo Dios maneja la mitocondria, todas las fuentes de energía y de oxígeno para los requerimientos que nosotros necesitamos para poder funcionar. Este es todo un mecanismo fisiológico que necesita de oxígeno y dióxido de carbono para hacer el intercambio de gases con los pulmones y en el resto de las células de nuestros tejidos. ¿Sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe. Hay que leerlo un poquito más, pero sí, por Sí, favor. leerlo de vuelta. Hay que leerlo tranquilo, pacíficamente para poder entenderlo, pero es un poco por ahí complicada, pero se puede llegar a entender. Y ahora más me olvidé de decirle que iban a subir creo que el link de el manual, porque no, una de las docentes hace los recortes, pero está con problemas ahora, así que no los hace. Así que bueno, le iban a subir el link del manual para ir teniéndolo, para ir viendo los diferentes capítulos. Creo que eso iba a hacer la doctora Gabás, no sé si lo hizo o lo ha subido. De cualquier Es la manera. profesora que está enferma, así que no creo. Si no dio clase, no creo que haya subido. Sí, me parece que no han subido nada. Bueno, seguramente le vamos a pedir el link. Yo voy a ver si puedo conseguir algún PDF del manual, pero es un manual nuevo, así que voy a ver si puedo convertir algún PDF y si es así los voy a compartir con ustedes para que lo tengan.
Lo ideal sería lo mejor, si ustedes pueden, en Deloy, que es la, ¿cómo que se llama esto? La fotocopiadora que está en calle Salta, creo que es Salta y Urquiza, por ahí está Deloy, es una fotocopiadora que es muy económica, ahí lo tienen al manual nuevo, el que lo quiere lo puede hacer imprimir, digamos, para tenerlo. Es bastante económica y lo tienen ellos ahí. Así que bueno, bueno, espero que les haya